Paso a paso, juego no contaminar los lagos. Primero borramos nuestro territorio con clic derecho, brocha y clic derecho. Escogemos un terreno cogemos este, con la flecha hacia la derecha agrandamos y le vamos a dar una altura a nuestro terreno. Listo. Vamos a hacer un pequeño lago en la mitad del terreno con el mismo el de crear montañas. Le damos clic derecho, suave, y lo coloreamos de color azul. Una vez creado el terreno, vamos a incrustar unas casas, árboles, cosas, como ustedes quieran. Listo, una vez que hemos decorado nuestro territorio, vamos a incrustar nuestros personajes. El primero va a ser Pulpo. Aquí no está. Acá tampoco. ¿Dónde está? Ah, Octopus. Y a nuestro Codo. Estamos volteando para el otro lado. Con clic, le damos clic derecho a nuestro personaje, le damos rotar, que den la vuelta, igual nuestro Codo. Le bajamos un poquito la altura. Listo. Y incrementamos un poquito el tamaño de nuestro pulpo. Cambiar tamaño. Ahí puede ser. Vamos a incrustar nuestra basura, que va a ser unos tubos y unas piedras. Pipe y qué tipo de piedra. Le damos clic derecho para disminuir el tamaño. A ese tamaño puede ser unas piedras, 2 piedras coloquemos, o una manzana. Listo. Lo vamos a colorear de color negro para que se vea que está contaminando el lago. Nos paramos encima de nuestro objeto y con la flecha izquierda o derecha cambiamos el color. Y por último, el último personaje que vamos a colocar es nuestra caneca de basura. Entonces la vamos a colocar aquí al lado de la casa. Vamos a ver, Push Pad. Es una nave, pero yo lo voy a colocar como un bote de basura. Disminuimos el tamaño, cambiar tamaño, ahí está bien, y le damos clic derecho a él, cambiar configuración, y buscamos en la parte donde diga inmóvil. ¿Por qué le vamos a dar inmóvil? Es para que cuando Codo lleve la basura, la caneca de la basura no se mueva. Entonces le vamos a activar inmóvil. Listo. Escape. Vamos a programar a nuestro Codo. ¿Qué va a hacer nuestro Codo? Clic derecho, programar. En la primera fila le vamos a dar movimiento. Entonces, cuando con el teclado abajo para arriba, izquierda, derecha, ¿qué quiere que haga? Que
se mueva. Segunda fila, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar la opción de que cuando se acerca a alguno de estos objetos, estos tres objetos, que los alce y los pueda mover. Entonces, programar cuando se estrelle. Le vamos a programar primero la manzana. La manzana, ¿qué quiere que haga? Que lo alce. Grab. Y así le vamos a hacer lo mismo con el tubo, los tubos. Mira, pipe, ¿qué quiere que haga? Que los alce. Igualmente con la piedra. ¿Dónde está la piedra? Roca. Listo, que los alce. Listo, terminamos con la programación con código. Ahora vamos a programar nuestra caneca, que cuando Code lleve la manzana o el tubo o la roca, que quiere que se desaparezca, como si el efecto que Code hubiera echado todo eso a la basura. Listo, le damos clic derecho, programar. En la primera fila le vamos a decir cuando se estrelle. Le vamos a hacer primero con la manzana. Con la manzana, ¿de qué color? Negra. ¿Qué quiere que haga? En combat, que se desaparezca. Igualmente vamos a hacer con la piedra y con el tubo, que se llama pipe. Listo, ya terminamos con la programación de la caneca. Por último vamos a programar a nuestro pulpo, que cuando vea Kodu le pida ayuda que limpie el lago. Clic derecho, programar, la primera fila. Cuando vea Kodu, ¿qué quiere que haga? Acción 6, que diga que listo, este va a ser nuestro mensaje. Guardar, escape, y vamos a probar nuestro juego. Ahí, como ven, el pulpo nos está pidiendo ayuda. Kodu, ayúdame a limpiar el agua. Le vamos a hacer el favor a nuestro pulpo, nuestro amigo pulpo. Vamos a empezar con la piedra. Ya ven cómo la está llevando. La llevamos a la caneca y listo. Y así sucesivamente con la manzana, con el tubo. No se les olvide que una vez terminado el proyecto o el trabajo, no se les olvide guardar aquí en la casita, guardar mi mundo, nombre, descripción y guardar.